poco a poco el país comienza a respirar aires de tranquilidad, luego de una semana en donde la incertidumbre y el desaliento era factor común en todos los peruanos. Como se recordará, la crisis estalló con la decisión del Congreso de la República de destituir a través de una moción de vacancia al presidente Martín Vizcarra. Pero la medida desató protestas masivas en varias ciudades del país. La policía en primera instancia daba signos que como parte del Estado estaban para garantizar el orden público y cuidar a los manifestantes. Tocamos más bien a los manifestantes que mantengamos esta actitud y que definitivamente esta es una manifestación de la Policía Nacional, en cierta medida, va a mantener los niveles de control correspondientes sin ningún tipo que pueda originar algún acto de violencia. Estamos salvaguardando todas las garantías correspondientes a los manifestantes. Nosotros estamos para cuidar a los manifestantes. No estamos para agredirlos, mucho menos, porque el objetivo de la Policía Nacional es mantener y garantizar la salud y la vida de todos los ciudadanos. Tenemos que ejercer una acción de control respecto de ello, o sea, hacer uso de la fuerza racional. Sin embargo, a las 8:10 de la noche del fatídico sábado 14 de noviembre se da inicio a la represión policial. 8:50 de la noche, la policía disparaba perdigones. El ministro del Interior de aquel entonces, Gastón Rodríguez, desmiente el uso de perdigones y que la policía solo hace uso de gases lacrimógenos, pero luego tuvo que rectificarse. No, el uso de perdigones está restringido, solamente es bombas lacrimógenas que se han utilizado, repito, luego de haber soportado una carga contra la policía innecesaria. Hay muchas críticas a unas declaraciones que el día de ayer yo expresé cuando dije que el uso de perdigones está restringido y que se habían utilizado en forma mínima. Me estaba refiriendo a los perdigones que se utilizaban anteriormente a las billas, que penetran en el cuerpo y que son de carácter letal. Eso está prohibido. Las armas que usa la policía ahora son todas de carácter no letal. Son elementos disuasivos. Por eso es que algunas personas que han sido impactadas con estos perdigones muestran sus heridas en los medios de prensa y ustedes pueden ver que es una circunferencia, pero no hay penetración. Tras la jornada de protesta, el saldo lamentable fue 2 jóvenes en medio de una fuerte represión policial en Lima fallecidos. Inti Sotelo, de 24 años de edad, y Brian Pintado, de 22, los jóvenes de la generación Bicentenario, cuya muerte en las protestas aceleró la caída de Manuel Merino de Lama. Domingo 15 de noviembre, al promediar el mediodía, Manuel Merino de Lama, quien solo duró menos de una semana como presidente del país, se ve obligado a renunciar al cargo. Asimismo, en este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante. Quiero terminar agradeciéndole a todos los miembros del gabinete que me han acompañado en este reto que el Perú nos ha puesto. Y espero lo mejor para todos los peruanos. Muchas gracias. Tras la renuncia de Manuel Merino de Lama, el Congreso de la República, responsable de la crisis política, está en la obligación de solucionar el problema y tras un arduo debate, se elige al congresista Francisco Sagasti como presidente de la mesa directiva del Congreso.
Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 97 votos a favor, 26 en contra, 0 abstenciones. Votación cerrada. El resultado de la votación es el siguiente. A favor de la lista única, 97 votos. En contra, 26. Abstenciones, 0. En consecuencia, han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Congreso de la República el señor Francisco Rafael Sagasti Hochhäusler, la señora Mirta Esther Vázquez Chuquilín, primera vicepresidenta, el señor Luis Andrés Roel Alba, segundo vicepresidente, la señora Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidente. Por lo tanto, los proclamo como tales. Causachum, Perú. Es así que el ingeniero industrial de 76 años que trabajó para el Banco Mundial, Francisco Sagasti, sale elegido como nuevo presidente del Congreso, pero le corresponde asumir automáticamente e inmediatamente como jefe de Estado según la Constitución. Ahí está, entonces vamos a escuchar la juramentación de Francisco Sagasti. Francisco Sagasti Hochhäusler, juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de la República para completar el período constitucional 2016-2021, que defenderé la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República, que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú, y que reconoceré, respetando la libertad de cultos, la importancia de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral de los peruanos. El acta, entonces, Francisco Sagasti ha jurado al cargo de presidente de la República y tiene el acta en sus manos que lo reconoce como tal. Desde este momento, entonces, ya Francisco Sagasti se convierte en presidente interino de nuestro país y es ahora la congresista Vázquez, presidenta del Legislativo, quien le coloca la banda presidencial. La ceremonia ha concluido entonces, oficialmente tenemos nuevo presidente de la República, es el doctor Francisco Sagasti. Gracias. Martes 17 de noviembre, Francisco Sagasti Hochhäusler toma posesión como nuevo presidente interino del Perú, el tercer mandatario que tiene el país en poco más de una semana. En su primer mensaje a la nación, Francisco Sagasti hace una profunda reflexión de la situación política y económica por lo que atraviesa el país. Es hora de empezar a tomar en serio, a pocos meses del bicentenario de nuestra independencia, la promesa de la vida peruana que nos hablaba el maestro Jorge Basadre. Es hora de cumplir la promesa de la vida republicana que hemos defraudado durante 200 años. Durante los últimos años y sobre todo en el último quinquenio, la política ha sido muy destructiva y muchas veces los diversos actores no hemos actuado como contendores, como rivales, sino como enemigos irreconciliables. Los hechos ocurridos durante los últimos días nos los han puesto en evidencia una vez más. Pero la política no tiene ni debe ser así. La política democrática, el ejercicio de la vida política debe responder al esfuerzo de encontrar consensos o caminos compartidos, empezando esta búsqueda, iniciándolo
desde diferentes puntos de diferentes lugares, pero al final llegando a un acuerdo operativo, práctico, acerca de lo que es mejor para el bienestar de toda la ciudadanía y de la República. Habla sobre el bicentenario y afirma que los 200 años de vida republicana en la práctica debe ser un Perú mejor. El bicentenario de la independencia, queridos colegas, queridos ciudadanos, queridas autoridades, debe estar caracterizado por prácticas políticas que nos permitan construir un Perú mejor, un Perú más unido, un Perú con menos rivalidades, con menos problemas, con menos confrontaciones. Un país inclusivo, donde se valoren los talentos y se generen oportunidades para todos. En realidad, esa es la demanda del gran movimiento ciudadano en todos los rincones del país. Movimiento que se ha despertado y alentado sobre todo por la actitud de los jóvenes que considera, como dije hace unos momentos, que la clase política no ha estado a la altura de lo que se requiere ni se ha comportado conforme a las exigencias del momento actual. Y anuncia además tareas inmediatas de su gobierno. Haremos lo posible por reducir el incremento de los contagios, pero buscando eso que es tan difícil, un balance de reducir los contagios sin afectar severamente la economía. Ya hemos visto lo difícil que resulta eso, pero tenemos la experiencia adquirida y buscamos, sobre la base de esta experiencia, buscar un justo medio, un canal, una forma de poder equilibrar la salud y el bienestar económico. Será muy difícil. Para esto, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que es preciso diseñar medidas diferenciadas de acuerdo a la situación de cada región. No nos sirven, ya lo aprendimos, medidas iguales para un país tan diverso como el nuestro, con condiciones tan diferentes en cuanto a la pandemia y sus consecuencias. En el campo del crecimiento económico y gestión responsable de las finanzas públicas, garantizaremos la estabilidad económica y el equilibrio fiscal. Tenemos presentes y hemos aprendido las lecciones de dejar de lado este requisito previo, esta condición fundamental para el crecimiento económico, para el bienestar y la mejor distribución de lo que nuestro país produce y genera con esta riqueza tan grande de recursos naturales que tenemos. Esta estabilidad económica y equilibrio fiscal, y disculpen, queridos compañeros congresistas, que muchas veces, por atender a las realmente claras y justísimas demandas de muchísimos sectores de nuestro país, sobre todo en las diversas regiones del Perú, se tratan de proponer, pero que se enfrentan con frecuencia con la dura realidad de unas arcas públicas disminuidas por una recaudación fiscal que ha caído en 30%, con dificultades enormes para equilibrar el presupuesto público, y será sumamente difícil, y les adelanto eso, porque sé que hay muchas demandas justas, pero también desde el Poder Ejecutivo tenemos la responsabilidad de atender lo más urgente, lo prioritario entre esas demandas, pero haciéndolo respetando la estabilidad y el equilibrio, porque si no lo hacemos, perdemos todos. Todo nuestro país pierde. Al perder la estabilidad económica tendremos desempleo, inflación, como ya lo hemos vivido anteriormente. Una tercera prioridad puntual tiene que ver con la recuperación de la educación. Sabemos que por diversas circunstancias hemos perdido, y muchos jóvenes y niños han perdido meses de educación. Los han perdido por la interrupción de las clases, por la imposibilidad de las clases presenciales, pero también
por las dificultades y problemas encontrados en poner en práctica programas efectivos de educación a distancia. En este sentido, otro compromiso, completaremos el proceso de adquisición, distribución y de equipos informáticos y también, y eso es lo clave, y aquí lo hemos escuchado en el Congreso y en diferentes comisiones, hemos escuchado que solo el 40% de los hogares en nuestro país tiene acceso a Internet, este recurso esencial para poder tener clases remotas, clases a distancia y poder trabajar con Aprende Perú. Y esta diferencia en las zonas rurales es aún más pronunciada, porque solo un porcentaje menor al 10% de estos hogares tienen acceso a Internet. Pondremos prioridad y creemos que es posible muy rápidamente, haciendo converger las voluntades del sector privado, del Estado, de los organismos reguladores, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones académicas, poner en marcha un plan acelerado para expandir este acceso a Internet de la manera más eficaz y rápida posible. Y allí el Poder Ejecutivo no tiene una intervención directa, esas son las instituciones de la Fiscalía, el Poder Judicial, etc. Apoyaremos el trabajo de los equipos de fiscales especializados de la lucha contra la corrupción, venga de donde venga y esté donde esté. Fortaleceremos a la unidad de inteligencia financiera, esa es una iniciativa de muchos de mis antiguos colegas de bancada, para luchar contra el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Y desde el Gobierno actuaremos con transparencia total en todas las instancias, con, eso sí, las entendibles excepciones de defensa nacional y orden interno. Trabajaremos en conjunto también con otras instituciones del Estado, esperamos, y señores congresistas, quisiera decirle, queridos colegas o ex colegas, ya no sé, todavía no me acostumbro a este cambio súbito de condición, que las puertas del Poder Ejecutivo, las puertas de Palacio de Gobiernos están abiertas para todos. El primero tiene que ver con el objetivo de la agricultura, la alimentación. Y en ese sentido, una de las primeras tareas, siguiendo lo que ha planteado y aprobado el Acuerdo Nacional, que contamos con la grata presencia de su secretario técnico, el distinguido intelectual Másquez Hernández, el Acuerdo Nacional ha aprobado un programa de hambre cero. Y el hambre ahora, como resultado de la crisis, como resultado de la pandemia, es algo que todos debemos combatir. En este sentido, desde ahora lanzamos una invitación a los representantes del Acuerdo Nacional para diseñar conjuntamente con el Gobierno, con el Poder Ejecutivo y con ustedes, queridos congresistas, medidas para implementar este plan Hambre Cero. Y es ahí donde la agricultura encuentra su prioridad, queridos colegas. Algo muy importante a destacar, Francisco Sagasti se compromete a devolver la confianza a la ciudadanía. A pocos meses del Bicentenario haremos lo posible desde el Gobierno para no solo ganarnos la confianza de la ciudadanía, sino también para devolverle la esperanza, para devolverle esa capacidad de imaginar y pensar en un Perú mejor y hacerlo realidad. Son ellos quienes en los próximos años, en medio de este cambio de época y cambio turbulento, nos encauzarán hacia un Perú mejor para todos y para todos. Confianza y esperanza son dos cosas que esperamos devolverle a la ciudadanía en los cortos meses que nos quedan.
El presidente transitorio Francisco Sagasti cerró su primer discurso como jefe de Estado ante el Pleno del Congreso declamando la parte final de un poema de César Vallejo, recalcando que es su poema favorito y que finalmente le terminó quebrando. Quisiera compartir con ustedes las últimas líneas de mi poema favorito de César Vallejo, Considerando en frío. ¿Recuerdan ustedes cómo empieza? Considerando el frío imparcialmente. Pero lo que es importante recordar ahora no es solo ese principio, sino cómo termina después de haber descrito las amarguras, la diversidad, los problemas, los rencores, las diferencias, y dice: examinando en fin sus incontadas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña: viene. Y le doy un abrazo, emocionado. Queridos compatriotas, muchas gracias y que viva el Perú. Miércoles 18 de noviembre, el presidente Francisco Sagasti juramenta a los nuevos ministros. Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, graduada en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ministerio de Relaciones Exteriores, Esther Astete, diplomática de carrera, con 45 años en actividad. Nuria Esparch, ministra de Defensa, primera mujer que ocupa el cargo de ministra de Defensa. Tiene amplia experiencia en el sector público y privado. Fue presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Waldo Mendoza, ministro de Economía. Se desempeñó como presidente del Consejo Fiscal y fue viceministro de Hacienda, miembro del Banco Central de Reserva, del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial. Rubén Vargas, ministro del Interior, abogado con estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ocupaba el cargo de presidente ejecutivo de Devida. Eduardo Vega, ministro de Justicia, abogado de profesión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se desempeña como director de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ricardo Cuenca, ministro de Educación, psicólogo social, doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, España, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y profesor principal del Departamento de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Pilar Macetti, ministra de Salud, médica de profesión, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Macetti Soler regresa a la cartera de salud, la cual ocupó en el gobierno de Martín Vizcarra. Federico Tenorio, ministro de Agricultura, realizó sus estudios superiores en la Universidad Continental, así como contabilidad en la Universidad Nacional del Centro de Huancayo. Javier Palacios, ministro de Trabajo, abogado de profesión de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con más de 30 años de experiencia tanto en el ámbito público como en el privado. Ministerio de la Producción, José Chicoma. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo Mome. Eduardo González, ministro de Transportes y Comunicaciones. Cuenta con amplia trayectoria en el sector público y estuvo encargado del Viceministerio de Transportes entre agosto y octubre del 2020. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli Espinosa.
Gabriel Quijandría, ministro del Ambiente. Fue viceministro de Desarrollo Estratégico del Ministerio del Ambiente y experto en asuntos ambientales y manejo de recursos naturales. Alejandro Neira, ministro de Cultura, bachiller en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene el mismo grado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, tiene una maestría ejecutiva en Servicio Internacional por la American University. Silvana Vargas, Desarrollo e Inclusión Social, licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un PhD en Sociología Rural y Demografía por la Pennsylvania State University de los Estados Unidos. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solange Fernández. Sin lugar a dudas, existe una enorme expectativa en el país de lo que puede hacer este gobierno en tan poco tiempo. Solo esperamos que de las palabras pasen a la acción. El gabinete ministerial, encabezada por Violeta Bermúdez, deberá ir al Congreso para pedir el voto de confianza.